¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están en este día? Estamos felices de estar de nuevo aquí sirviendo en esta transmisión de culto. Hermanos, bien, enseguida vamos a estar unos momentos en la meditación de la palabra del Señor. Y quisiera que pensáramos un momento. Yo le he puesto en este día a esta reflexión, acercándonos a una adoración genuina. Ese es el pensamiento que quiero compartirles el día de hoy, entendiendo como adoración no solo el acto de una canción, no solo el acto de una melodía que dura 5 minutos o 20, no importa, sino nuestra vida misma. Así como cuando ofrendamos dinero, ¿verdad? Ofrendamos a lo mejor 100 pesos, 500 pesos o 2 pesos, no sé. El acto de ofrendar monetariamente no es en sí lo que le llamamos ofrenda, ¿verdad? El Señor quiere todo de nosotros. El salmista dijo, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces, cuando vamos a adorar a Dios, y si lo logramos es porque estamos dándole todo lo que somos. No nomás el tono, ¿verdad? Porque pobre del desentonado que no podría adorar a Dios nunca. Entonces, lo adoramos con todo lo que somos, con lo que pensamos y también con lo que hacemos. Y entonces, por eso el pensamiento hoy de acercándonos a una adoración genuina. Y bueno, antes de entrar en el tema, cuando estaba preparando este tema también, es imposible o es muy difícil que no te permee la situación que vivimos. Es muy difícil decir, no vamos a tocar el tema ahora del virus y que la pandemia y que el confinamiento. Siempre, yo creo que nos pasa a todos los que predicamos, ¿verdad? Siempre algo tenemos que mencionar al respecto porque pues de alguna manera también es un aspecto pastoral que tenemos que estar tocando. Y yo quiero decirte que he observado que la preocupación número 1 de las autoridades de salud no es el contagio, no es la propagación del virus, no es eso. Tal vez tú piensas que es esto, pero te quiero decir que es la preocupación de las autoridades sanitarias. Es la inmunodeficiencia. Son las bajas defensas de la persona. Porque pues tú ves que se enferman, los promedios lo están diciendo, un muchacho guapo, joven de gimnasio, se enferma y resulta que no se enferma, sino que se contagia. Y se le llama asintomático. ¿Qué quiere decir? Que trae el virus ahí y él se anda riendo para todos lados porque no tiene síntomas. Y en el peor de los casos, le da así como una especie de gripita ligera y ni deja de hacer sus actividades porque no le afecta a su persona. Pero ese mismo virus con el que se contagió él contagia a una persona con problemas o con enfermedades crónico-degenerativas, donde sus órganos están afectados, su corazón, sus pulmones, su hígado, tiene sobrepeso, obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión. Pues ya sabes el asunto. No importa qué edad tenga, esa persona podrá tener 20 años de edad, pero si tiene problemas o enfermedades crónico-degenerativas, esas enfermedades abaten o disminuyen en él su sistema inmunológico. Entonces el problema del contagio es que el contagio va a afectar a personas sin defensas, personas sin un sistema inmunológico fortalecido. Y bueno, de paso te digo también que la edad sí influye. Lo estamos escuchando, que personas de más de 60 y de ahí para arriba, ¿verdad? También tiende a haber una disminución de la inmunidad de la persona. El organismo
al ir envejeciendo va perdiendo sus capacidades de fabricar inmunoglobulinas y por lo tanto su capacidad de defenderse ante enfermedades como invasoras, como virales, micóticas o bacterianas. Y pues la palabra mismo lo dice, fíjate, crónico-degenerativas. La palabra crónico, pues ya sabemos que tiene que ver con algo que ha durado por mucho tiempo y no se ha resuelto, sino que va al contrario, va complicándose más, se va degenerando cada órgano, crónico, ¿sí? Entonces, y las personas a veces porque es involuntario, a veces es por desidia que no arreglan su vida física, no se atienden, ¿verdad? Y entonces van a enfermarse gravemente, si no es que también lleguen a la misma muerte. Y no estoy aquí hablando para asustar a nadie. Mi tema aquí, cuando pensaba en esto, hermanos, empecé a hacer un paralelismo espiritual. Es decir, todo esto que estamos hablando en el terreno de lo físico, lo podemos llevar al panorama o a la línea espiritual. ¿A qué me refiero? Que existen las enfermedades crónico-degenerativas espirituales. Problema del corazón, sí. Odio, resentimiento, amargura, falta de perdón. Todo esto, el coraje, son enfermedades del corazón, como la Biblia lo habla, ¿sí? O sea, no lo estoy inventando yo. La obesidad espiritual, ¿qué es? Pues todo aquello que llevamos de más ahí, cargando y que no deberíamos de traerlo. El orgullo, ¿verdad? La autosuficiencia, la arrogancia, todos los excesos que Dios no los quiere en nuestra vida, ¿verdad? Como la obesidad espiritual. El Señor nos invita a quitarnos todo esto, a hacer una cirugía estética, ¿verdad? Y venir y tomar el peso que realmente debemos de tomar espiritualmente y que podemos ser agradable a los ojos de Dios. La hipertensión, ¿con qué la pudiéramos comparar espiritualmente? Pues con falta de paz. Una persona que está hipertensa ahí en un proceso crítico, ¿verdad? Está desesperado y no está quieto. Y a veces en lo espiritual es lo mismo. No tenemos paz. Queremos que las cosas se hagan ya, cuando queremos nosotros, y cuando queremos y como queremos. Y cuando no se hacen así, pues estamos desesperados, no hay paz en nuestro corazón. Hay una hipertensión espiritual allí. Y bueno, eso nos baja las defensas espirituales totalmente. No podemos servir a Dios, no podemos agradar a Dios, no podemos tener una adoración genuina en la presencia de Dios si hay enfermedades crónico-degenerativas espirituales. Y cuando digo crónico es porque no empezaste o no empezamos ayer el problema. Por más prédicas, por más mensajes, por más asomarnos aquí o allá o consejos, no hemos arreglado nuestra vida y se ha hecho crónico el problema y nos acostumbramos a no adorar a Dios. Nos conformamos a ser mitigados con emociones, con sonido, con música ciertamente muy bonita, pero sin conectar con Dios. Y entonces, inclusive la vejez, y no me refiero a la vejez biológica o metabólica, me refiero a la vejez espiritual también. ¿Con qué la pudiéramos comparar con la vejez espiritual? Pues lo mismo que le pasa a una persona. A la persona mayor se le va el sueño. Pues en lo espiritual, un cristiano avejancado, ¿verdad? No importa qué edad tenga, a lo mejor tiene 20 años. Y no puede tener sueños, no puede tener proyectos, no puede tener planes. No tiene intimidad con Dios, no tiene apetito de estudiar o de oír palabra de Dios. No quiere tener relación. La vejez espiritual. Y entonces, porque fíjate que los cristianos que están, bueno, voy a decir, ¿no? Viejos o mayores de edad, después de 60, no significa que en lo espiritual vamos a estar mal. ¿Ah? Lo expresa Pablo, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Entonces, el cristiano pasa el tiempo y pasan los años y en lugar de hacerse viejo espiritualmente, puede hacerse más joven todavía. Más joven que el joven de edad biológica.
¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios, hemos valorado la misericordia de Dios, el favor de Dios. Y entonces esto nos hace crecer y ser jóvenes en nuestro interior. Y entonces la persona que vive joven espiritualmente no le preocupa que el exterior o que físicamente esté siendo afectado. Dice, es natural el proceso, ¿verdad? Y mira lo que dice el mismo Jesús, lo que dice en ese sentido. Porque lo peor que le puede pasar a una persona que se contagia con el COVID, ¿sabes qué es lo peor que le puede pasar? Que se muera. Es lo peor. Pero eso no es lo peor de todas las cosas. No es lo peor. Porque a un cristiano, pues Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que no es lo peor morir físicamente. Dice Jesús, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No lo dice fulanito de tal, lo dice Jesús. Está diciendo que existe el infierno, por si ya piensas que no, ya no existe, ¿verdad? Dice que no temas al que mata el cuerpo, no tengas el temor tanto del COVID. Teme al pecado, teme a aquel que trae pecado a tu vida y tú lo dejas entrar y enfermas espiritualmente, o tienes un problema crónico degenerativo espiritual y no has tomado medidas en tu vida, o no has permitido que Dios entre a tu vida y empieces a arreglar ese corazón afectado. Fíjate, Dios desea iniciar contigo una relación de restauración. No tienes que hacer otra cosa. De principio no. El Señor está diciendo, te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el Señor da no es la que da el mundo, no es como el mundo la da, es diferente. Y entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar la paz de Dios sin condiciones, porque la necesitamos. Dios, si aceptas la paz de Dios en tu corazón de manera incondicional, Dios empezará a tratar contigo. Cuando un médico va a atender a un paciente en el quirófano o en alguna parte, antes de, si va a hacer una operación, por ejemplo, antes de esto va a dar algún analgésico, va a dar algún anestésico primero para luego empezar a tratar contigo. Y Dios hace lo mismo. Primero te dice, acepta mi paz. Porque sin paz no podrás someterte al tratamiento que yo quiero hacer contigo, en tu corazón, en tu pasado. Fíjate, si revisamos ahí la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, es decir, los 66 libros, todos tienen sembrado en los libros muchas veces la frase, no tengan miedo. Lo dice de muchas maneras: no temáis, no os amedrentéis, no os turbéis. Lo dice en todos los libros de la Biblia. Es decir, el Señor le habla a cada personaje, ¿verdad?, que el Señor quiso usar. Antes de esto el Señor le dijo, no temas. Le dijo, confía. ¿Por qué el Señor lo hizo? Desde el Antiguo Testamento y luego continuamos en el Nuevo, Jesús hablando, ¿verdad?, en todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo importante que es que podamos tener paz para ser sometidos a un tratamiento de mejoría, de cambio en nuestra vida. Si no, por nosotros nunca podríamos hacerlo. Por eso el Señor dijo, la paz que yo doy no es la que el mundo da, no es la que produce el dinero, no es lo que produce la salud física. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitas probarla, porque yo te lo puedo decir todo el día aquí, pero tú necesitas decir, Señor, abro mi corazón y quiero probar esa paz que dice ahí el pastor, o que dice la Biblia, ¿verdad? Quiero probarla, así como lo hiciste de Génesis a Apocalipsis, más de 300 veces dices, y Dios te dice a ti también ahora, no tengas temor, acepta mi paz y empecemos este proceso juntos. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
y que si tenía temores, el salmista tenía muchos temores, pero hizo cosas tremendas, buenas, porque al final dice, el Señor quitó mis temores y por eso él pudo hacer grandes hazañas, honrando también a Dios porque estaba libre de ese temor que nos paraliza, ese temor que es destructivo, ese temor que viene siendo una minusvalía espiritual porque nos quita, ¿verdad? Y nos inactiva todas nuestras capacidades, y Dios quiere usarnos de una manera poderosa. Pensando en esto, quiero compartir con ustedes una historia que viene aquí en la Escritura, que viene en el Evangelio de Marcos. Dice, lo voy a leer, Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjate qué tremendo, porque Jesús había invitado a los discípulos a pasar a la otra orilla de ese mar. Y les dijo, pasemos a la otra orilla, subámonos en este barco y vamos hacia la otra orilla. Y bueno, ya la historia la leímos ahí. Dice que al ir ya en el medio ahí del mar, se vino una gran tempestad. Y muy tremenda, muy fuerte, pero Jesús iba ahí adentro. Y lo más curioso es que Jesús iba durmiendo. La tempestad y Jesús durmiendo. Los discípulos asustados. Y ya después no nomás asustados, sino hasta enojados, regañando a Jesús, ¿verdad? Despertándolo y reclamándole que cómo es que no los protegía. Bueno, Jesús, en cuanto despierta, inmediatamente extiende sus manos y para aquella tempestad, y después los amonesta a ellos también. Hermanos, esta historia, ¿verdad? Nos enseña algunas cosas, y una de ellas es que si el Señor nos ha invitado a subir a su barca o nosotros le invitamos a Él a subir a nuestra barca, eso no nos exime de problemas. Se vino una tempestad estando Jesús adentro de la barca, sí. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? Que vayamos en la vida con muchos problemas, pero si Jesús va dentro de nuestra barca, nomás asegúrate de que Jesús sí vaya en tu barca, porque problemas va a haber, pero no nos vamos a hundir. Porque yo no me imagino a un Jesús, no, se ahogó Jesús, imagínate, ¿no? Pues eso no iba a pasar. Problemas sí, pero luego Jesús, en el momento indicado, Jesús iba a parar esa tempestad. Pues aquellos se desesperaron, se llenaron de temor, ¿verdad? Pero qué tremendo es el poder decir, Señor, estoy pasando por este montón de problemas, pero a lo mejor tú no estás en mi barca. Entonces ahí sí te puedes hundir y te puedes morir. Pero si tú invitas a Jesús ahí, que vengan los problemas, ni modo, no le hace. Si Jesús está ahí, Jesús va a permitir o no va a permitir que te hundas en esos problemas. Dios estará contigo. Y el Señor le dijo, ¿por qué se llenan de temor? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué están amedrentados? El Señor siempre buscando que estemos sin temores, porque si hay problemas pero no hay temor, vamos a poder honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, en este tiempo que estamos pasando, pues ya por demás es sabido por todos que hemos tenido algunas limitaciones. Ya no podemos reunirnos, tenemos como 10 semanas o no sé cuántas, o 10 por ahí, no se nos acabó bien la cuenta, de no reunirnos aquí en vida.
No tenemos cultos, no tenemos la alabanza que usamos, no tenemos los programas que acostumbramos tener, pero tenemos otras cosas, tenemos otras oportunidades que tenemos que valorar también. Y entonces Dios nos está llevando, hermanos, a un estado de preparación, así lo veo yo, ¿ya? Muy claro por lo que concierne a esta congregación. Me he encontrado con hermanos con un nivel de conocimiento de la palabra de Dios mucho mejor que el que tenía antes de la pandemia. Ahora usted ya maneja términos bíblicos, ya maneja personajes, maneja ¿cómo se llama? El panorama bíblico histórico, ¿verdad? De principio a fin. Habla de los profetas, habla de cómo Israel estuvo hasta en el cautiverio, cómo regresa, cómo edifican las murallas. Y bueno, me está sorprendiendo cómo algo que no habíamos hecho antes. Con todas las libertades, con todo esto y con todo lo otro, no teníamos aquello. Entonces, Dios sí sabe, al Señor no le sorprenden los cambios, tanto que no le sorprenden que Él los propicia los cambios, porque Él sabe lo que quiere de nosotros. Amén. Entonces, yo estoy convencido de que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. ¿Nivel de qué? Pues nivel de fe, nivel de confianza, nivel de convicciones, nivel de santidad, nivel de intimidad con Dios, de todos los niveles de conocimiento de la palabra de Dios. Porque un cristiano sin conocimiento, la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cristianos que perecen, que han perecido, cristianos que se han vuelto al mundo y a hacer lo mismo, han negado su fe. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Y no nomás conocimiento, hermanos, de aprenderse textos de la Biblia, sino el conocimiento es aquel que aprendemos, pero lo metemos en el corazón y creemos en esa palabra, ¿sí? Porque por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermanos, cuando Dios nos dio algo y el Señor ve que nos embelezamos con aquello que nos dio, que nos permitió, y aquello que nos dio cobra una mayor importancia que lo que tenemos. Dios experimenta una suerte de celo, así como el niño, ¿verdad? Tú amas a tu hijo, ¿verdad? Y quieres que él te ame a ti, y le traes un juguete, y el niño agarra el juguete y no te pela como papá. Mi hijo, no me interrumpa, dice el niño, y con el juguete quiere estar, y el papá no le importa la mamá, no le importa obedecer a nadie, está con el juguete. Y entonces el papá o la mamá puede decir, ¿sabes qué? Trae para acá ese juguete y te lo va a quitar. Y hasta que ya reacciona el niño, dice, no papá, ya te voy a hacer caso. Entonces el papá le va a devolver el juguete y a lo mejor le da 2 juguetes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el niño hace todo el berrinche del mundo, patalea, se enoja o blasfema en contra del papá o la mamá? Pues lo más seguro es que no reciba el juguete, sino el cinto o la vara vengan sobre él también. Y bueno, Dios no es diferente a esto. Dios es así. Y pensando en esto, quiero mencionar cómo Dios lo hace en un momento dado. Dice la Escritura, aquí Génesis 22, los primeros 2 versículos, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo es esto. Claro que el Señor no le dijo a Abraham: Abraham, te voy a probar. Te voy a pedir a tu hijo, ¿verdad? Para que me lo ofrezcas, pero cuando ya estés ahí con el cuchillo para
para matarlo, te voy a decir detente. Pues no fue así la descripción. El más dice, aquí nosotros, usted y yo sabemos que Abraham, Dios lo iba a probar. Así como en las películas ya sabemos más que los actores ahí nosotros desde afuera, ¿verdad? Pero Dios iba a probar a Abraham. ¿Y cómo lo hace? Lo hace quitándole lo que más embelezaba la vida de Abraham. ¿Ya? Por eso el Señor es muy enfático, le dijo, ofréceme a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Sí? Y entonces no es explícita la Biblia, pero yo no creo, hermanos, que Abraham no sintió nada. Yo no creo que Abraham, la Biblia dice que fue obediente. La Biblia dice que él se levantó muy temprano, ¿verdad? Y preparó su cabalgadura, tomó leña para el holocausto y tomó a Isaac para el holocausto. Nomás dice las cosas descriptivas, pero no dice lo que había en el corazón de Abraham. Yo creo que ningún padre en su sano juicio tendría que estar medio tumbado de sus facultades para decir, sí, cómo no, ahorita lo mato a mi hijo, ¿no? Nadie haría eso. El Señor sabía lo que estaba probando allí. Y el Señor sabía el dolor que vendría en el corazón de Abraham cuando Dios le había prometido desde antes que lo haría padre de naciones. Y aún cuando ya había venido su hijo, en el cual había cierta esperanza de que esa promesa se hiciera realidad, el Señor viene ahora y se lo quita. Pero Abraham se calla la boca. Abraham empieza a entender que Dios tiene algún plan para él. Y tal vez nunca duda que Dios lo ama a él. No sabe cómo le va a hacer él o cómo le va a hacer Dios, pero él es obediente. Y entrega a su hijo. Va y ofrece, ¿verdad? Le dice, sí, Señor, lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué vemos después? Adelante, pues que Abraham obedece y llega al punto donde no hay duda que Abraham está entregando lo que más ama. Y hermanos, ahí te quiero decir que el nombre de Jehová es honrado. Cuando somos capaces de soltar lo que más amábamos y decir, Señor, tú eres el más grande en mi vida, te lo voy a demostrar. Amén. Y honramos a Dios con esto. Y entonces el Señor pues le devuelve a su hijo realmente, ¿verdad? Se lo regresa ahí, no tiene que sacrificarlo. Me parece un poco como el caso de Job, que honra a Dios, que no hay en él ningún nada contra Dios, no tuvo nada contra Dios, y Dios le regresa todo lo que Job había perdido, porque Job honró a Dios al no tener despropósito para con Dios cuando había perdido todo aquello que amaba. Pues imagínense, no nomás eran las riquezas materiales, sino era su propia familia, ¿verdad? Había perdido. Y hermanos, creo que tenemos una gran oportunidad de honrar a Dios cuando pues decimos, Señor, pues si tú quisiste quitarnos esto, pues tú sabrás por qué. Y ahorita que estamos en este tiempo, ¿verdad? De pandemia, de confinamiento, a lo mejor alguien está molesto, no, porque no sé qué, y que ya debería, y que el gobierno, que no sé cuánto, ¿no? Empezamos como a sacar un montón de teorías y a enfadarnos por esto. Pero hermanos, ¿por qué no pensar en cómo estará Dios metido en este proceso? ¿Qué se propone Dios, ¿verdad?, hacer con la iglesia? Amén. Hay un texto pues, que nos trae mucha nostalgia. Siempre lo había leído y me encantaba leerlo, ustedes saben bien. Ese texto está en Hechos 2:44 en adelante, donde dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero no se puede hacer eso. Entonces, ¿se equivocó Dios? No. Dios nos da esa bendición y eso está ahí por cientos o miles de años, ahí está. Y se pudo hacer, ahora no se puede, porque el Señor te da y te quita. Si Él va a probarte, si Él quiere checar algo en tu vida, quiere checar tus convicciones, tus motivaciones, Él quiere saber si
No, Él sí sabe. Que tú te des cuenta si la adoración que tú estás ofreciendo a Dios es genuina. Porque Él sí sabe cuando no es, y tú a veces no sabes que no es genuino. ¿Cuántas veces, hermanos, nos vemos influenciados por los elementos que están a nuestro alrededor? Por ejemplo, ¿quién? Pues el mismo ministro de alabanza, ¿sí? Está ahí diciendo, a ver, hermanos, vamos a ahorita a honrar a Dios de veras, ¿no? A ver, levántese, póngase de pie y un grito de júbilo, que levante las manos y que no se vaya al baño 3 veces. Vamos a ponernos abusados aquí, no esté distrayéndose, ¿verdad? Olvídese de los problemas en su casa. Y allá está el líder deshaciéndose para que usted adore genuinamente a Dios. Se usan un montón de elementos para inclusive motivar a las emociones. A ver, un redoble fuerte de la batería y un gloria a Dios para que despierte la gente. Yo no sé, Dios está ahí pensando, esa es la adoración que me están brindando, ¿sí? Y nosotros de manera tal vez artificial, y no nos damos cuenta que el corazón de la adoración tiene que ver con intimar con Dios. Con intimar con Dios. Llegar al corazón de Dios. Y eso de llegar al corazón de Dios, hermano, no tiene que ver con música. No estamos en contra de la música. Ahí están en la Biblia los instrumentos y la cosa. Pero la verdadera adoración no se hace necesaria. Sale sobrando, más bien. Puede estar ahí, que toque, está bien. Pero cuando te enganchas al corazón de Dios, no incluye o no afecta si no hay música, es más, si estás cantando desentonado, tú estás conectado al corazón de Dios. El tiempo deja de existir. Pueden pasar minutos, pueden pasar horas, y tú estás enganchado, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Me encanta una alabanza que ya se canta poco, que dice: hay momentos que no deberían terminar. Hay minutos o segundos que deberían de ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. Cuando mi corazón estalla en adoración. Las palabras salen sobrando. Se acaban las palabras. Solo estamos tú y yo, Señor. No está el músico. No está el líder de alabanza. No está los redobles de la batería. No está la congregación. Estamos tú y yo. Y en esa adoración profunda, ahí está el corazón de la intimidad con Dios. Ahí tú puedes ser tú con Dios. Allí hay una profundidad. Ahí tus palabras van a salir de lo profundo. No va a haber ninguna simulación. No es necesario, ¿sí? Ahí nos hacemos uno con Dios. Y el Señor, al ver ahí nuestras lágrimas, o nuestra sonrisa, o nuestro corazón abierto de par en par, sin temor, sin nada que temer, el Señor empieza a fluir, a sanar. Dios empieza a sanar ese problema crónico degenerativo. Dios empieza a perdonar tu vida. Dios empieza a sanar tu pasado. Dios empieza a quitar elementos de orgullo, tal vez. Empieza a redarguir en un momento de entrega absoluta. Y el Señor, hermano, con esta situación que hemos estado pasando, Dios anhela que esto ocurra. Si Dios nos quitó algunas cosas que nos gustaba, ¿verdad? ¿A cuánto no le gustaba, verdad? Abrazar personas, quedarse platicando, comer juntos, tomarse el café tapado aquí en vida, ¿verdad? ¿Quién no añora todo esto? O lo que se hacía pues como parte de la liturgia. Pero el Señor, ¿por qué no? Está diciendo, yo también reclamo que la adoración de tu vida sea genuina. Porque el Señor abomina la parte religiosa, la parte ritualista, cuando no hemos aprendido a saborear esa profundidad de la relación con Dios con intimidad. Es tiempo, hermanos, de que nuestro corazón sane, de que nuestra vida tenga un sentido diferente, que
que podamos realmente conocer a Dios, saber quién es Dios, que ahorita estamos siendo probados porque aunque está este culto y bueno, está la alabanza también aquí con Mariana, con pistas por allí, pero muchos elementos no están. Elementos motivadores, elementos que tocan las emociones, y no que esté mal. En tanto que esto llegue a una conexión genuina, estaría bien, pero fíjese, hermano, que escuchando los comentarios, y lo digo en el mejor de los sentidos, hay iglesias que están batallando porque como no tienen todo ese aparato tecnológico. Imagínense, pues aquí nosotros no, a lo mejor no hay gran diferencia, pues no, pero imagínense las mega iglesias donde los archicoros más grandísimos y aparatos, sonido, que estruendo, ¿verdad? Que apelan mucho a las emociones, y no estoy en contra, pero ha sido todo algo trágico ahora que no se puede hacer nada de eso, ¿sí? Pero Dios está, pienso yo, haciendo un reclamo. Algo se trama Dios en esto, algo se trae Dios en esto, ¿verdad? Está diciendo el Señor, a ver si sin nada de eso realmente pueden encontrar, conectarse conmigo en este corazón sencillo, en esa adoración pura, en esencia, y que podamos entonces conocer el amor, la gracia, la justicia, el perdón de Dios, y no estemos, hermano, siendo desgastados por más meses, más años sin conocer verdaderamente a Dios. Yo quisiera ir terminando con esto, y hermanos, a mí me encantaría que al volver otra vez al tiempo de reunirnos en nuestras iglesias, ¿verdad? Que pudiéramos hacer un análisis bien fuerte. No me puedo imaginar, hermanos, volviendo ya después de este periodo a cometer los mismos errores, ¿verdad? A no poder amar con intensidad a las personas, el no poder perdonarlas, el no poder recomendarlas, ¿sí? El no poder, estando aquí, ¿verdad? Volver a lo que dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el Señor dice: aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Que tú puedas saborear esto y que te quedes con esto. Que no se acabe cuando sales de esta puerta del santuario, se acaba la magia. Porque acuérdate que la adoración a Dios no es solamente media hora de alabanza o 2 horas del culto. Hermanos, que la adoración a Dios la podamos hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, diciembre. Todo el tiempo. Habrá altibajos, habrá cambios, habrá abundancia, habrá bonanza, habrá escasez, pero donde quiera. Pablo decía: sé vivir en la abundancia y sé padecer necesidad. Pero de todas las maneras yo me acomodo para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Así es que, hermanos, este asunto aprovechémoslo nosotros, porque Dios lo está aprovechando. Dios está buscando lo genuino de ti. Y si tú no lo aprovechas para decir: yo no quiero hacer las mismas cosas que hacía antes de la pandemia, si yo no adoraba de manera genuina, si yo no servía a Dios de manera genuina, ahora tengo que aprovechar este tiempo, porque Dios sí lo está haciendo. Que así como a Abraham, Dios le dijo: a ver, entrégame lo que más amas. Pues Dios también dice: a ver, vamos a ver, sin reuniones, sin música, sin estruendo, sin congregación, a ver si tú puedes realmente ofrecerme una adoración genuina. ¿Podremos, hermanos, hacerlo? ¿Estás pudiendo adorar a Dios en este tiempo? ¿O te conectas de mala gana ahí al Facebook en el tiempo del culto? ¿O estás viendo esta programación después de 3 días, como se graba? Vamos a ver a qué hora la tengo chance de verlo. Hermanos, si es así, quiero decirte que no vas a avanzar mucho, ni Dios habrá logrado su verdadero objetivo, seguramente, de hacer de nosotros verdaderos adoradores. Quisiera, hermanos, que termináramos haciendo una oración. ¿Por qué no inclinas tu rostro allí donde estás?
y decirle al Señor: Padre, quiero conocerte más de cerca. Señor, quiero tener ese romanticismo, ese enamoramiento de nuevo, volver al primer amor otra vez, si es que alguna vez lo tuve, ese primer amor. Porque no hay cosa más preciosa en la vida de un cristiano que es conectarse en intimidad con Dios. Es lo mejor. Que no hayamos vivido en vano, con artificios, con cosas superficiales, con cosas irreales, que no eran realmente lo que Dios estaba buscando en nosotros. Que nos hemos conformado con cosas que mueven las emociones solamente, y que cuando no están presentes se apaga todo, porque estaba en el plano meramente material o humano. Señor, que podamos irrumpir, Señor, el firmamento, que podamos, Señor, llegar al trono de tu gracia, Señor, y que no importa, que no dependamos, Señor, del entorno, no dependamos de las cosas, Señor, que vienen como auxiliares solamente. Señor, que allí en nuestra casa podamos tener intimidad contigo, ahí en nuestro trabajo, ahí en nuestra familia, ahí, Señor, en momentos tal vez difíciles, que tengamos la certeza de que tú vas en nuestra barca, y aunque haya problemas, podamos clamar a ti, decir: Señor, ayúdanos. No te bajes de nuestra barca, Señor. Que podamos también, que nuestras defensas, nuestra inmunidad espiritual sea levantada, porque también tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien tenga defensas espirituales bajas para llevárselo, para enredarlo más todavía y llevarlo a lo que él ha venido. Dice que él ha venido a buscar, ha venido a robar, a matar y a destruir, Señor. Pero queremos nosotros, Señor, ser rejuvenecidos por dentro, Señor, y poder expresar quién es al Dios al cual servimos. Señor, bendigo a cada hermano, bendigo a cada congregante que está ahorita en su casa escuchando este mensaje. Señor, si hubiera personas aquí que no han aceptado todavía esa paz que tú ofreces, que no han comenzado ni siquiera con esto, Señor, que hoy te puedan aceptar tu paz, Señor, porque sin paz no se puede. Buscad la paz, dice tu palabra, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, gracias por el regalo de la paz. Señor, vamos ahora a comenzar a escudriñar la Escritura. Vamos a ir a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de convicción, a un nuevo nivel de santidad, a un nuevo nivel de intimidad, Señor, y nuestra vida tendrá otro carácter. Padre, que al cerrarse este periodo de confinamiento, Señor, nuestras vidas hayan crecido de manera exponencial, y que tú digas: valió la pena haber permitido esta contingencia, valió la pena para mi iglesia. Señor, sé que algunos lograrán este cambio, y sé que algunos otros seguirán iguales, o se enfriarán y se apartarán, Señor. Pero que mi hermano que está aquí hoy orando, clamando a ti, Señor, con su familia, sea de las personas que van a sobrevivir a esta crisis, Señor. Irán con todo a esa nueva etapa, a ese nuevo tiempo de la iglesia que viene en los próximos meses o en los próximos años. Si tú no vienes antes por tu iglesia, Señor, seremos la iglesia fortalecida, la iglesia renacida, Señor, a la iglesia que le ha caído el 20, Señor, de que ahora vamos a servirte con una plena convicción, Señor, entendimiento de que tú mereces lo mejor de nosotros. Gracias en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Señor, también si hay enfermedades aquí, si hay, Señor, dolencias, hay amenazas de muerte, Señor, diagnósticos que no son buenos, que no son prometedores, Señor, también tu mano de poder. Tú estás en la barca de mi hermano, de mi hermana. Señor, sálvanos que perecemos, dijeron aquellos hombres. Señor, pues tú estás ahí en la barca para salvar, para sanar, para libertar, para traer confianza, Señor, y tú lo harás también. Todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia, todo tratamiento, cualquier noticia trágica, en el nombre de Jesús hay poder, hay restauración.
Gracias, Dios, por cada familia de la iglesia. Bendecimos y amamos, Señor, esta iglesia y declaramos, Señor, que estamos listos para los cambios que tú vayas a hacer. Queremos ser fieles hasta la muerte, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, son nuestros deseos en esta vez. Así es que sígase gozando, siga estudiando y nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga, Dios les guarde, mi hermano. Amén.